Ya. Si en algún momento se desconecta, yo tomo mi celular para seguir porque parece que hay mucha interferencia del internet hoy día en la mañana, ¿ya? Ya. Así que la charla, buenos días. Buenos días, Ani, buenos días, Elsie, Estelita, mientras se van conectando, ustedes saben que tenemos que seguir nuestra charla porque tengan lápiz y papel, porque hoy día vamos a hablar de manifestaciones en el cuerpo, pero ustedes saben que antes de hablar de eso, yo le hago unas introducciones sobre muchas cosas. Vamos a iniciar nuestra maravillosas lecturas y maravillosos recibimientos de todo este conocimiento maravilloso con una oración de la mañana para ser protegidos, ¿sí? Empezamos, Ani, ¿sí? ¿Te escuchamos? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Dios, siempre agradeciéndote por todos los dones que nos das, agradeciendo también estas hermosas charlas que nos da Margarita, mi hermana. Gracias a Dios por tanto que nos da. Bendice el día de hoy y llénanos de mucha sabiduría con estas maravillosas charlas. Gracias. Amén, 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 amén. amén, amén. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo he tomado, no he escrito esta vez porque todavía tengo que seguir un poquito de lo numérico que les estaba brindando, porque hay una duda del número 6 y del número 9, así que no he visto que han colgado, pero tengo que revisar. De repente puede ser que lo hayan sacado porque están reseteando alguna información, pero voy a insistir, ¿sí? Cuando yo los tenga y aclaramos por qué el 6 se convierte en 2, el 9 se convierte en tal, ¿sí? Pero hoy día he tomado varios informes de algunos libros para que ustedes tengan verdaderamente esta información bien clara, que lo hemos escuchado de repente en las charlas de Seishonoye, pero vamos a hacer una revisión de ciertos puntos. Antes de ir directamente a las manifestaciones de estas ilusiones del cuerpo, les voy a dar unas definiciones o conceptos, ¿no? Así que, por favor, tomen, si gustan, papel y lápiz y para que puedan tomar sus apuntes, ¿sí? Yo empecé acá y te dice, sugestión al momento de despertarte. Cuando uno se despierta, tiene que empezar a trabajar mucho la mente, que son las palabras, el pensamiento. Por lo general, los pensamientos no son muy claros cuando uno se levanta cansado. Tengo que hacer esto, tengo que preparar el desayuno, tengo que atender, tengo que esto. Ya empieza mi clase y empieza esto. Esos son nuestros pensamientos que nos genera después estrés. Pero tenemos que llevar sugestión a la mente. Y aquí nos dice, en este libro, invitación a la prosperidad, donde te dice invitación a la prosperidad número 2, extraje este concepto, ¿no? Dice, sugestión al momento de despertarte. Apunten o como un resumen, anoten para que no se les pase. Pero también les digo, buenos días, ya, también les estoy enviando este librito maravilloso, Invitación a la Prosperidad número 2. Y dice, puedes dividir tu conciencia en consciente y subconsciente. El consciente tiene el conocimiento de los hechos. Estelita, ¿podemos cerrar tu micro? Sí, Margarita, por favor, ciérralo. Gracias. Gracias, Estelita. La función del consciente es reconocer los acontecimientos actuales y por eso él es una presa fácil de las apariencias, que es el fenómeno. Si te aparece una enfermedad, piensas que la enfermedad existe o la dolencia existe. Difícilmente
logras pensar que la enfermedad no existe, a pesar de que Seishon Oye te dice enfermedad no existe. Nosotros seguimos hablando de los fenómenos, como por ejemplo, Estelita dice, como yo no veo, otra persona dice, como yo tengo un tumor o cáncer, otra persona dice mis rodillas, otra persona dice mi cabeza, otra persona dice mi corazón. Entonces, ahí nomás no hemos aceptado mucho que la enfermedad no existe. Porque cuando escuchamos esa información que tenemos que trabajar para que se manifieste y quede grabado en el subconsciente que la enfermedad no existe. Y te dice acá, difícilmente logras pensar que la enfermedad no existe, pero logras pensar que mejora cada vez más. No obstante, esas tres expresiones también lo pueden poner para que recuerden, lo ponen en un papel y enfrente de su cama cuando se levanten para que quede grabado en el subconsciente. Difícilmente logras pensar que la enfermedad no existe, pero logras pensar que mejora cada vez más. No obstante, cuando la realidad presenta un agravamiento de la molestia, le parece inútil mentalizar, voy a mejorar cada vez más. Y le es difícil despertar tal fe y sentimiento. Además, el consciente se caracteriza por el raciocinio y por el espíritu crítico. Ay, mis ojos, ay, mi barriga, ay, mi cabeza. Estamos criticando los dolores y el órgano que está creyendo estar afectado. Muevan la cabecita si me están entendiendo. Bien claro, ¿no? Sigo. Por lo tanto, el consciente no logra admitir incondicionalmente la idea yo soy hija de Dios o voy a mejorar cada vez más. El consciente juzga que eso es imposible e impide que esa idea penetre en el subconsciente. Por eso es bueno hacer la autosugestión. Pongan como nombre autosugestión. Al despertarte o antes de dormir. Yo soy hija de Dios, voy a mejorar cada vez más cuando nuestro consciente no está en plena acción. Así el resultado será mejor. Solamente ese extracto de este libro me permito leerles, ¿sí? Seguimos, porque aquí tengo ya separadito lo que les estoy brindando. En este libro maravilloso de Heitor Miyazaki dice, conquiste la felicidad con amor. Y dice, en Seishon Oye nos enseñaron, si ustedes han leído, que la palabra tiene que ser así, no tiene que tener esa fuerza. Hay que ser flexible como el bambú. Seishon Oye deroga el tiene que ser así. En el volumen 30 de La Verdad de la Vida consta, cuando en un hogar impera el tiene que ser así, se pierde la libertad, el respeto a la individualidad, al deseo de ser libre, creándose un clima de hostilidad. Hasta quienes siempre imponen su deseo cuando observan algún artículo en una tienda y un vendedor se acerca diciendo buenos días. ¿Qué es lo que busca? Generalmente responden, solo estoy mirando, y se retiran sin comprar nada porque se sintieron presionados. Eso nos pasa a veces, ¿cierto? Él tiene que ser así, que el maestro Masaharu Taniguchi cita, se refiere a las personas que no saben oír y desean que todo sea de acuerdo a su modo de pensar. La desarmonía surge cuando la persona actúa con egoísmo y de esa manera la armonía deja de existir. La desarmonía surge cuando la persona actúa con egoísmo y de esa manera la armonía deja de existir. En una oportunidad mi familia estaba presente en un seminario que orienté en la cual dije que armonía se escribe con H y que la H se forma por dos rectas paralelas que no se chocan.
Así debe ser la armonía en un matrimonio, donde cada cual ejerce su respectiva función, respetándose mutuamente y no colisionando. En una oportunidad, yo estaba en un curso de posgraduación y al abrir un estuche de metal vi la frase Heitor se escribe con H, H se forma por dos rectas paralelas que no se chocan. Fue mi hija menor, Nelly, quien lo escribió, hecho que me dejó muy feliz, pues ella tenía apenas 8 años de edad. ¿Se entendió esa parte, no? A ver. Y aquí hay algo muy claro. Te dice, quien piensa que los hijos necesitan criarse con golpes, inconscientemente quiere vengarse de las palizas que le propinaron cuando era niño. Hay padres que piensan que los hijos deben ser educados con tundas y se vanaglorian al verlos quietos frente a los demás. Es obvio que los hijos permanezcan callados delante de los demás, pues si no es así, los golpearán. También hay padres que nunca abrazan o besan a sus hijos y que además de esta frialdad los agreden de forma severa. Hay una revista que se publicó una investigación sobre la violencia que fue premiada por la UNICEF, realizada por un grupo de psicólogos brasileños. La conclusión a la que llegaron sobre los adultos violentos fue 80% eran hijos de padres separados o de madres solteras. Las madres trabajaban fuera de casa, no dieron afecto a sus hijos, y los que se volvieron delincuentes que mataban fríamente, sin piedad, en la infancia fueron niños a quienes golpearon mucho, principalmente hasta los 5 años de edad. Algunas madres, como pasan el día lejos de los hijos, no los educan correctamente y estos pasan a recibir malas influencias. Si el niño durante el día no tiene atención del padre por ser ausente y de la madre que trabaja, en la noche es necesario reservar algunos momentos para conversar con él y abrazarlo. El amor de la madre de Thomas Edison lo hizo un genio. En el colegio el profesor Igle lo llamaba de holgazán porque él no memorizaba las lecciones y lo criticaba mucho. La madre de Edison fue a conversar con ese maestro y notando que era muy radical y que todo era impuesto, prefirió darle clases a su hijo en casa, ya que ella había sido profesora de colegio. Ella evitaba forzar o presionar, escribió el biógrafo de Edison, Matthew Jobson, y hacía el esfuerzo de despertar su interés leyendo los buenos libros de literatura e historia que ella había aprendido a amar. Ella era una excelente lectora, muy semejante a la educación de la vida de Seisho Noye, que enseña a educar con amor y a extraer el potencial del alumno en lugar de transformarlo en una enciclopedia ambulante. Más tarde, Edison dijo, mi madre fue quien me crió. Ella me comprendió y dejó que yo siguiera mis inclinaciones. Y también afirmó, mi madre fue quien hizo de mí lo que soy. Abraham Lincoln, quien fue uno de los más destacados estadistas de todos los tiempos, autodidacta y se volvió un gran abogado que seguía la línea ética de jamás defender la causa de quien fuese un delincuente o deshonesto. Expresó, todo lo que soy y que siempre deseé ser lo debo a mi ángel mamá. Y fue la madre quien dejó buenos recuerdos en la mente del hijo. Yo recuerdo las oraciones de mi madre y ellas siempre me han acompañado. Ellas se unieron a mí durante toda mi vida. El escritor francés Victor Hugo decía, la mano que mece la cuna es la mano que rige el mundo.
Y aquí, para que sepamos muy bien lo que vamos a expresar, saqué algo fuerte que dice, ¿qué es el odio? Según un diccionario de psicología de Chaplin, el odio es la actitud de aversión aguda, que envuelve cólera, que envuelve rencor y el deseo de hacerle daño al objeto del odio. El diccionario técnico de psicología está escrito: odio es un sentimiento persistente de aversión, hostilidad y deseo de infortunio con relación a otra persona u objeto subjetivamente vinculado a esa persona. Sentimiento de aversión desagrado, rechazo a una cosa o persona muy fuerte al punto de llevar a la destrucción del objeto que la provoca. Aquí nos detenemos y decimos, es tan fuerte la aversión y el hecho de rechazar a una persona que no nos damos cuenta que estamos rechazando una parte de nuestros miembros de nuestro cuerpo. Aumenta cuando hay una barrera o la acción de otras emociones negativas, que son los celos, frustración, envidias. El odio es la cólera en conserva, es decir, una actitud que persiste interiorizada debido a la falta de oportunidad de descargar directamente ese impulso agresivo, quedándose en la persona que odia. Sí. No solamente se queda en la persona que odia, sino también en uno. Lo que yo tiro rebota en mí. Por eso en Session hoy hemos aprendido a hacer oración de perdón a la persona que creemos que nos ha hecho daño, porque queda registrado en nuestra memoria todo el daño que recibí. Entonces yo lo transformo y lo convierto en odio, rechazo total al enemigo. A ese punto es el odio. Conforme vimos en las definiciones, el odio provoca el deseo de hacerle daño al objeto del odio, provoca sentimiento de aversión y deseo de que le suceda una desdicha a la otra persona. Pero por eso contratan a muchos sicarios. Es tan fuerte el odio que yo pago cierta cantidad de dinero a un ser que también odia totalmente a la humanidad y hace su trabajo por él. Desdicha o también el esposo que fue rechazado por la mujer y ya no quiere ser maltratada y hay divorcios y el hombre de mucha cólera, mucha aversión, comienza a maltratar y ya no darle el alimento diario para sus hijos. Provoca un desagrado tan fuerte al punto de llevar a la destrucción de ese objeto o persona que lo provoca. Y por estos hechos, el odio lleva a una persona a cometer un delito, pero también a la autodestrucción. Cuando contrariamos nuestra naturaleza, que es divina, nada nos sale bien, porque nuestro vivir no está cimentado en el sentimiento de amor. Si a un auto cuyo combustible es el alcohol le colocamos diésel, el vehículo no se desplazará de forma normal y armoniosa. Si el hombre, imagen y semejanza de Dios, que es amor, vive su cotidiano con odio, no logrará progresar de forma normal y armoniosa. En una oportunidad, cierto profesor, sí, Silvia. No, me equivoqué. Yo creía que querías alguna preguntita, alguna aportación. En una oportunidad, cierto profesor orientó a un joven de aproximadamente unos 35 años en Manaus. Él entró en la sede de la regional apoyado en los hombros de dos hombres y casi no afirmaba los pies en el suelo. Era un día en que se impartía clases para dirigentes y durante el intervalo el profesor lo orientó en el proscenio.
El joven le dijo que se estaba muriendo y tenía menos de 6 meses de vida porque su cuerpo había sido envenenado con un producto químico empleado para combatir las plagas en los cultivos. La respuesta fue en forma de pregunta. Si usted muere debido a eso, es porque usted pensó en matar a alguien, ¿verdad? Le dijo el profesor. Sí, respondió él. Pensé en matar a un primo mío, quien me acusó de un robo que no cometí. Compré un revólver y durante años tuve esa intención. Si no lo maté es porque él huyó de la ciudad. Quien tiene en la mente matar, muere. Perdónelo desde el fondo de su corazón. Él se equivocó en pensar que fue usted. Por eso, perdónelo de verdad. Ya lo perdoné, dijo, alzando la voz y golpeando la mesa. Amigo mío, estruendo no significa que perdonó. Míreme a los ojos y dígalo otra vez. Mirando fijamente al profesor, el joven habló alto y con lágrimas en los ojos. Yo lo perdoné. Entonces usted está curado. Perdón, ¿sí? Entonces usted está curado. El joven agradeció y se fue a levantar, pero enseguida se le acercaron los 2 hombres que lo habían ayudado a llegar al local. Sin embargo, él abrió los brazos y dijo, no es necesario, voy solo. Y salió caminando sin la ayuda de nadie. Si transpiramos cuando estamos nerviosos, si la palpitación de tu corazón se altera en los momentos de expectativa, si se forma agua en nuestra boca cuando pensamos en un limón, es evidente que nuestro cuerpo sea el retrato de nuestras emociones. Si gustan, anoten esto, porque es muy, muy directo. Si transpiras cuando estás nervioso, si te palpita tu corazón, y se altera en los momentos de expectativa, si se forma agua en tu boca cuando piensas en un limón, es evidente que tu cuerpo sea el retrato de tus emociones. Los picles mantienen fuerte el sabor de la acidez porque retienen el vinagre de la conserva en que fueron curtidos. Es decir, la acidez se interioriza, penetra en los vegetales. Si se interioriza el odio en la mente del hombre, como el diccionario lo define, o mejor se almacena en conserva, el sentimiento de destruir, tarde o temprano se manifestará algo destructivo para quien odia. Entendieron esa partecita, ¿no? Por eso quería sacar los conceptos, no directos, sino para que entiendan por qué se está manifestando. Y a veces uno dice, yo no odio a nadie, ¿cómo voy a odiar? Y sin embargo está manifestando muchos dolores en su cuerpo, en ciertas partes, la cabeza, todo. Entonces hay que ser más responsable de cómo han sido mis emociones, ¿no? Yo ya he perdonado y sin embargo sigue doliendo la misma parte que generó ese pensamiento contra el prójimo, ¿no? Comienzo. Quemazón en el estómago. Si de repente no es lo que ustedes están teniendo en este momento, pero de repente se les pueden acercar a alguna persona que esté manifestando estos síntomas, ¿sí? Pueden ayudar mucho, no solamente para el grupo que lo está escuchando. Quemazón en el estómago. En un seminario realizado en Ribeirão Preto, estaba la profesora Bernadette Colín y su hija de la ciudad de Río Verde. Luego, después del evento, su hija le preguntó al profesor sobre fuertes quemazones que sentía en el estómago.
El profesor le preguntó, ¿algún antepasado suyo murió envenenado? Sí, mi prima tomó soda cáustica y murió expeliendo pedazos de hígado. Ore por ella, leyendo la Sutra Sagrada Lluvia Néctar de la Verdad durante 49 días. Y vamos nuevamente a recordar, 49 días, ¿por qué? Porque son la descomposición del cuerpo desde el momento del fallecimiento. Y es bueno también orarles con incienso para purificar los olores. Cuando ella terminó este periodo de oraciones, el dolor desapareció por completo. No todo se generaliza, ¿sí? Hay cositas que tenemos, pero tenemos que liberarlos de otra forma. Sigo. El insomnio que desapareció. Un profesor brasileño orientó a un señor en México quien le dijo que sufría de constantes dolores de cabeza en la región de la nuca. Al preguntarle, usted debe tener insomnio y también angustia, ¿verdad? El caballero confirmó enseguida. El profesor le preguntó, ¿usted sueña con alguien de la familia que ya falleció o piensa en él de vez en cuando? Sí, con mi madrina. En verdad, ella me crió desde pequeño. Ella no sabe que murió. En verdad, pues 7 años después de su fallecimiento, la vi en la calzada de pie y ella me pidió dinero. Lea la Sutra Sagrada Lluvia Néctar de la Verdad durante 49 días, especialmente para ella y en otro para los demás antepasados. Al día siguiente, su cónyuge fue hasta la sede central de Seishonoye de México y le dijo al profesor, mi esposo me pidió que le entregara estos 2 cassettes de canciones mexicanas por gratitud, pues esta noche, después de 10 años de insomnio, él durmió de forma maravillosa. Le agradece mucho y le manda un abrazo. No todos los insomnios tienen como causa el hecho citado aquí. Algunas personas sufren de insomnio cuando viven excesivamente preocupadas por algo. Otras porque su ego está herido y pasan la noche despiertos con odio o determinada persona o algún hecho. Tomen nota, por favor. Si no, pueden ver nuevamente en YouTube esta exposición, ¿sí? No lo pierdan porque las va a ayudar muchísimo, así como me ayuda mucho a mí empezar a buscar información, no saben cuánto me ayuda para poder servir porque se me están presentando personas para poderlas servir, ¿sí? Tengo acá otro. La suela de los pies resecada demuestra falta de amor a los antepasados. Enfermedades graves como gangrena, cuyo síntoma es la purificación de las extremidades de los miembros inferiores, demuestran falta de amor a los antepasados, pues los miembros inferiores simbolizan a los ancestros. Pueden registrarlo. Porque la tierra de donde todo se origina simboliza Dios. Y el vínculo entre nuestro cuerpo, que es el tronco, y la tierra, Dios, son los antepasados. Es decir, son los miembros inferiores. Por lo tanto, enfermedades en las piernas simbolizan el sentimiento de algún antepasado en ilusión. Así explica el maestro Masaharu. En la Academia de Santa Tecla, el Río Grande, una señora consultó a un profesor. La suela de mis 2 pies está resecada y a veces hasta sangra. Él le respondió, el suelo representa a Dios, pues es la vida. Y las piernas a los antepasados.
Así nos enseña el maestro Masaharu Taniguchi. Si eso sucede, es necesario que ore a los ancestros todos los días y visite sus tumbas. Perdón. Si esto sucede, es necesario que ore a los ancestros todos los días y visite sus tumbas. Al año siguiente, esta señora fue al seminario de carnaval y coincidentemente era el mismo profesor quien lo estaba orientando. Entonces ella le comentó: profesor, mire, el pie izquierdo sanó, pero el derecho no. Pero usted visitó tanto las tumbas de sus antepasados por parte de padre como parte de madre, le preguntó el profesor. No, solamente por parte del padre. Entonces visite las de sus ancestros maternos también. Al año siguiente, esta dama fue a un seminario en que estaba el mismo profesor y sonriendo le manifestó: ahora el pie derecho también sanó. Parálisis facial y glaucoma. Un día una señora entró en la sala de su jefe y le dijo: profesor, la mitad de mi rostro está paralizado. Cuando voy a beber el agua se derrama. Fui al médico y me dijo que no hay forma de volver a lo normal. Entonces él, muy enfadado, le contestó: eso sucedió porque usted no hizo lo que varias veces le indiqué que hiciera, le dijo el profesor. ¿Por qué no visita las tumbas de sus antepasados? Están muy lejos, le dijo, son 400 kilómetros. Entonces él le explicó: en el libro Mejore su destino orando por los antepasados, el maestro explica que quien tiene verdadero sentimiento de gratitud hacia sus antepasados visita sus tumbas, aunque éstas se encuentren en un lugar distante. Constituye una excepción cuando la persona vive en el extranjero y agrega que es imperdonable dejarla en estado de abandono, sin limpiarla ni colocarle flores. En el texto siguiente reforzamos la explicación con más detalles. En la misma semana, ella fue con su esposo y su madre a la ciudad de Guararapes. Cuando llegó frente a la tumba, comenzó a sentir punzadas en el rostro, como si alguien la estuviera hincando con un tenedor. Al día siguiente, cuando despertó, ya no sentía más dolores. Fue a beber agua y no se le escurrió, estaba curada. 2 días después, la madre, al salir de la casa, le dijo a la hija: ya puedo leer todos los letreros de las tiendas. Ella ya había programado una cirugía debido al glaucoma, pero cuando el médico le examinó, le dijo que la molestia había desaparecido y por tanto era innecesaria la intervención. Sigo, ¿sí? Margarita Velázquez, que no se ha conectado todavía, pero siempre revisa después, ¿no? El YouTube. Ella me preguntaba cuándo empezamos el estudio de espíritu. Esto solamente es la introducción. En otro tema vamos a poner todo lo referente a espíritu, ¿sí? Pero les digo, Dios es espíritu y el espíritu es el origen de todo. Es la esencia, es la fuerza que crea todas las cosas. Él es la fuerza que coloca en acción la electricidad negativa y positiva, el yin y el yang. Es la fuerza de gravitación universal, es la fuerza que mantiene la atracción entre el Sol y sus planetas, es el amor invisible que une a los seres humanos, es la vida invisible que hace que desabrochen flores de colores y formas variadas. El espíritu es invisible justamente por ser omnipresente. Todo lo que vemos es la concretización del espíritu.
Detrás de todas las cosas existe la fuerza superior que los creó a cada cual con forma propia y las mantiene en sus respectivos estados. Ante esta afirmación, el lector indudablemente comprenderá que el espíritu es la fuerza superior que existe en lo más profundo de todo, trascendiendo la fuerza de la materia y del hombre. Y esa fuerza superior es de naturaleza mental. Ella ya existía aún antes de que surgiera el universo físico. Por lo tanto, solo puede ser una fuerza de naturaleza mental y no de naturaleza física. Podemos decir que el espíritu es una fuerza cognitiva, es mente que razona, es vida que tiene el poder de crear. Por consiguiente, también podemos decir que el principio de la vida que confiere fuerza vital a las plantas y animales y promueve su crecimiento es la corriente de la sagrada vida inmanente en el universo. Esta corriente de la vida es el propio espíritu, es la propia mente del universo. El universo está vivo. En él sentimos la pulsación de Dios. En él sentimos la respiración de Dios. Lo que sustenta este mundo es la mente dotada de sensibilidad. El alma del mundo es Dios. Todos los fenómenos de la naturaleza son manifestaciones de la vida. En la savia que fluye en el tronco de la vid, en las células germinadoras que existen en los granos, en los botones de flores que brotan en las ramas, pulsa vigorosamente la vida de Dios. Seguimos, ¿sí? Lo que les he leído del Espíritu está en este libro maravilloso, Comandando su vida con el poder de su mente, del maestro Masaharu Taniguchi, escrito por él. Y en este libro de Seisho Taniguchi, así se concretiza el bien. Seguimos, ¿sí? Anoten, por favor, para que puedan ayudar a muchas personas. Mecanismo de la influencia de tu mente con tu cuerpo. Evidentemente, cuando haces el ojigi delante de una persona, demostramos externamente el respeto que sentimos en nuestro interior. La mente que siente respeto se exterioriza en el cuerpo carnal. Es bien importante este estrago, este párrafo, este concepto que escribió acá Seisho Taniguchi. La mente que siente respeto se exterioriza en el cuerpo carnal. A veces nosotros, cuando hay una desarmonía conyugal y vemos acciones por una de las partes, pero también por la otra parte, se pierde el respeto hacia la persona que está creyendo que nos está generando muchos conflictos. Pero también, ¿por qué recibimos esa falta de respeto de ellos? Porque estamos emitiendo una falta de respeto hacia esa persona que está creyendo que está cometiendo actos irreprochables, ¿no? Así que este es el tema para interiorizarlo fuerte y reflexionar, ¿no? Podemos decir que manifestamos simbólicamente el respeto con el acto corporal de la inclinación hacia adelante. Este símbolo es común a todos los países del mundo. En otras palabras, la mente que respeta produce un fenómeno físico que es el cuerpo que se inclina hacia adelante. Pero no siempre el respeto se materializa de esta forma. Algunas personas aprietan la mano del otro o prefieren dar unas palmadas en las espaldas y sonreír. Otras veces prefieren intercambiar obsequios respetuosos. Estas actitudes son alteraciones que se manifiestan en el cuerpo carnal y en la materia y que están muy cerca al sentimiento de respeto. Podemos decir que se afinan o se asemejan con la mente, la ley de atracción de los semejantes o simplemente ley de la mente. Esto sucede
no simplemente con el sentimiento de respeto, sino también con el de hostilidad, odio o amor, pues todos estos sentimientos asumen formas materiales a través de la simbolización. Supongamos que A odia a B. En una situación como esta, debe surgir una expresión de odio en el rostro de A. Por más que éste intente ocultarlo, él pierde un poco la alegría, la serenidad. El oyiyi se vuelve mecánico, contrariado y a veces él se rehúsa a efectuarlo. Por más que se esfuerce en no demostrarlo en el rostro, el cuerpo carnal tiene vida orgánica y por eso el odio se refleja también en el estómago, que se revela alterando el ritmo de la secreción gástrica. Los intestinos también alteran el ritmo de los movimientos perisálticos, provocando pérdida del apetito o diarrea. Se han relatado casos de personas muy sensibles que al ver a alguien detestable empiezan a toser, sentir náuseas o a sufrir diarrea. De esta manera, la mente que tiene odio se manifiesta simbólicamente por todo el cuerpo. En otras palabras, ella termina por materializarse. Según los fisiólogos, este complejo mecanismo del cuerpo se explica por el nombre de correlación neurológica y correlación química. El estado mental se transmite a todo el cuerpo a través del mecanismo de los nervios y hormonas produciendo alteraciones. Seguimos. Enfermedades relacionadas con las vías urinarias. Como vemos, el cuerpo carnal reacciona de manera sumamente sensible al estado mental y altera hasta el estado físico. La señora Ocayo, citada anteriormente, se había hecho extraer el útero a un joven y durante algún tiempo su cuerpo se había masculinizado, pero cuando su mente conquistó gran armonía y ella pasó a llevar una vida conyugal con profunda gratitud, su cuerpo carnal readquirió femineidad y según sus palabras parecía que su útero había resucitado, pues así lo sentía a través en su vida conyugal. De cualquier manera, el cuerpo carnal está vivo. Estar vivo significa que sufre modificación. Cuando se vive con ánimo, el cuerpo carnal adquiere salud y vivacidad. Al contrario, cuando la mente está melancólica y sombría, se manifiesta el aspecto de quien se acerca a la muerte. Es decir, el cuerpo enferma, lo que es muy natural. El colesterol en la sangre. Todavía tenemos el siguiente ejemplo. La señora de 32 años, residente en la ciudad de la provincia Shizuoka, pasó a sufrir de una molestia maligna en la piel en 1967. Consultó a 2 o 3 médicos y todos le dijeron que se trataba de una enfermedad incurable. La señora A pensó hasta en suicidarse. Al año siguiente, su hija, que estaba en el primer año de primaria, presentaba mucha debilidad y la llevaron al hospital. Después de muchos exámenes, dijeron que había anormalidad, perdón, Elcita, ¿sí? No he podido leerlo. ¿Me decías? Disculpa, Margarita, la interrupción. Me voy a retirar porque tengo una cita médica y se me va el... Claro. Te veré en YouTube. Gracias. Después lo ves en YouTube. Claro que sí. Gracias. Gracias a ti.
Después de muchos exámenes dijeron que había anormalidad en el colesterol de la sangre. La presión estaba baja y había proteína en la orina. Esta niña se quejaba desde algún tiempo atrás, que en la escuela veía que la pizarra daba vueltas. Por primera vez la señora percibió que todo era debido a la presión baja y a los problemas de la sangre. ¿Qué debo hacer para curar este mal? El médico le contestó, es una enfermedad muy complicada. Es necesario sustituir la sangre. ¿Qué le parece si la internamos durante 2 o 3 meses? La señora A comprendió que la situación era compleja. Ese día decidió regresar a casa llevando el remedio recetado. Al día siguiente ella fue a buscar una religión y así la orientaron. Tanto su dolencia como la de su hija se originan en la sangre. En el pasado, usted no tuvo una conducta lasciva. Es necesario cambiar esa mentalidad. Entonces la señora A se arrepintió de su pasado, como vivía en desarmonía con su esposo, había estado detrás de los placeres, llevando una vida egocéntrica. No podía dejar de llorar cuando percibió que esa era la causa mental de su enfermedad y la de su hija. Durante toda la noche ella lloró amargamente, arrepentida delante de los antepasados. Su esposo y su hija al día siguiente fue al hospital Enshu y solicitó nuevos exámenes. 2 días después fue a ver el resultado. El médico responsable, extrañado, le dijo, su hija no sufre de nada. En el hospital, ¿realmente le dijeron que estaba mal?, preguntó el doctor. De esta forma, cuando la madre se arrepintió sinceramente y decidió corregir su comportamiento, el colesterol anormal y la presión baja de la hija se curaron de inmediato. El colesterol es la grasa que forma parte de la sangre, pero cuando hay en exceso, él se fija en la pared sanguínea, endureciendo los vasos, lo que se considera peligroso. Como el colesterol se encuentra en gran cantidad en las carnes, su ingestión es causa material de su aumento en la sangre. Pero esta no es la única causa. Se sabe que la irritación, la angustia hacen aumentar la proporción de colesterol en la sangre. Aún teniendo igual régimen alimenticio, esto es, se produce la contaminación de la sangre por los experimentos de laboratorios. También se sabe que la irritación mental aumenta la fijación de colesterol en las paredes de los vasos sanguíneos. El cáncer en el estómago. El señor Nakamura se sorprendió por la gravedad de la situación, pero la pareja había participado en el seminario de Seishonoye y sabía perfectamente que el hombre es hijo de Dios y que la enfermedad es sombra de la mente. Él pensó, si nuestra fe es verdadera en esta oportunidad, con seguridad mi esposa se fortalecerá y sucederá algo aún más maravilloso. Después de las tinieblas llega la luz. Si ya llegó la madrugada, la alborada está cerca. Así él providenció el internamiento de su esposa y regresó a casa. Sintiendo que ya no era más posible retroceder, al día siguiente el señor Nakamura le llevó a su esposa la sutra sagrada Lluvia Néctar de la Verdad y las revistas Paloma Blanca y Seishonoye, y continuó visitándola durante los descansos en el trabajo. La cirugía se programó para el día 16. El día 15, el señor Nakamura concluyó su trabajo en el periodo de la mañana e intentó ir de inmediato al hospital, pero recordó que era el día de la reunión de la Asociación Fraternidad. Deseaba ir rápidamente al hospital, pero lo pensó mejor y decidió participar en la reunión para oír las conferencias y purificar su mente. Por coincidencia, el profesor durante su disertación habló sobre la cura del cáncer relatando un ejemplo verídico.
El señor Nakamura se sintió enormemente animado y derramó lágrimas, dando gracias a Dios por haber ido a la reunión. Luego caminó al hospital dirigiendo el auto. El señor Nakamura fue llorando y orando, repitiendo en voz alta, muchas gracias, con la seguridad de que su esposa se curaría. Al entrar al cuarto de la paciente, la encontró ansiosa por su visita. Discúlpame por demorarme, le dijo el señor Nakamura cariñosamente. Oh, no importa, querido, tú has hecho tanto por mí. La esposa derramó lágrimas agradeciendo. En esa gratitud había una indeseable ternura, porque su esposo le había entregado una manta para envolver su cuerpo, en la cual él transcribiera la sutra sagrada lluvia néctar de la verdad, tomándole 4 días hacerlo, mientras su esposo oraba llorando por su esposa dentro del carro. La esposa lloraba en el lecho, llena de gratitud a él. Como vemos, la mente del esposo se comunica con la de la esposa. Finalmente, el día 16, llevaron a la esposa a la sala de operación. El esposo se quedó esperando afuera pacientemente. La cirugía duró 2 horas y media. Mientras el señor Nakamura efectuaba la meditación Shinsokan profundamente compenetrado, orando para que todo se realice de acuerdo con la voluntad de Dios, solucionando todos los problemas. Seguimos, ya nos falta poco para empezar a discernir, para empezar a comentar, ¿sí? Por más insignificante que sea una idea que tú tuviste, si piensas en ella todos los días, irá creciendo, sistematizándose y se volverá parte integrante de tu carácter o tendencia mental. Del mismo modo que un minúsculo óvulo, al ser fecundado, se subdivide originando células que se van multiplicando y el conglomerado de 400 billones a 1 trillón de ellas forma la compleja y bien elaborada estructura del cuerpo humano. Si tú deseas poseer un carácter bondadoso, firme, amoroso y sensato, debes vivir tu cotidiano de modo que tu pensamiento, aun respecto a asuntos insignificantes, siempre se fundamente en el bien, en el amor sincero, en la consideración al prójimo. Todos los actos y pensamientos de una persona se graban y almacenan en el biotei del universo y forman un molde espiritual que construye tu carácter. Análisis del caso de una señora que sufría de neuralgia. La señora Aoki, después de relatar la cura de su mal, contó el caso de una amiga, profesora, del curso primario, residente de Kamakura. Ella sufría de neuralgia y sentía dolores terribles en todo el cuerpo, lo que la imposibilitaba de poder trabajar. Ella necesitaba regresar a dar clases, pues sería despedida si faltase más de 1 año a su centro laboral. La señora Oki me contó que sentía mucha pena de su amiga, pues ella tenía muchos gastos con tratamientos médicos y me preguntó cómo debería orientarla. También me afligí por esa profesora y le dije a la señora Oki, el cuerpo carnal está formado de materia. La materia no siente dolor. La mesa, por ejemplo, por más que la pateemos, por más que la raspemos con un cuchillo, no siente dolor. Si sentimos dolor en alguna parte del cuerpo, es porque la mente duele. El dolor del cuerpo no es más que un reflejo del dolor mental. Eliminándose el dolor mental,
tu cuerpo dejará de doler. ¿Pero qué es el dolor mental?, preguntó la señora Oki. Probablemente su amiga no se lleva bien con algún miembro de la familia y debe odiar a esa persona. Así señalé. Entonces la señora Oki reveló: ella no se lleva bien con la suegra. Está muy disgustada con ella porque la maltrata, pero lo soporta todo en silencio. Entonces ella no exterioriza su dolor mental, lo reprime. Hasta cierto punto el dolor mental puede permanecer reprimido, pero cuando alcanza el punto de saturación, busca una salida y se manifiesta en forma de enfermedad que causa dolor en el cuerpo, expliqué. Epitelioma, como el sarcoma, pueden curarse mediante el cambio radical de la mente. Los tumores malignos son materias y cuando son extraídos pueden conservarse en alcohol como muestras. Pero mientras están alojados en el organismo, es posible que desaparezcan cuando la mente del paciente cambia radicalmente. La ocurrencia de tal hecho es una prueba de que la materia es manifestación de tu mente. Tu cuerpo carnal no es simple materia. Él es la manifestación de tu mente y tanto puede provocar que se manifieste la enfermedad como también curarla. Hay muchos relatos de cura que parecen milagros, como el de la señora Yaeko. Ella padecía de cáncer en etapa terminal y los médicos habían dicho que solo le restaban algunos días de vida. Pero cuando ella dejó de odiar a su esposo y pasó a sentir una profunda gratitud hacia él, se curó prácticamente de la noche para el día. Por eso le recomiendo a los pacientes de cáncer que participen por lo menos una vez en un seminario de entrenamiento espiritual, que favorecerá una transformación radical de su mente y los ayudará a curarse. El desempeño de la medicina en el pasado. Hoy la medicina evolucionó de forma extraordinaria y está bien diferente de las épocas pasadas. Antiguamente la medicina consideraba al hombre apenas desde el punto de vista físico y buscaba únicamente soluciones materiales, tratando de curar enfermedades por medio de medicamentos. Por ejemplo, para tratar la úlcera gástrica, considerada una enfermedad provocada por la acidez excesiva del jugo gástrico, que ataca químicamente la mucosa interna del estómago, suele darse bicarbonato para neutralizar la acidez y bismuto para recuperar la parte lesionada de la mucosa estomacal. Con la rápida evolución de los conocimientos de la humanidad, también hubo un gran avance en el campo de la cirugía y como consecuencia se difundió la idea de que para curar la úlcera estomacal bastaba extirpar la parte afectada. Así se desarrolló un tipo de tratamiento que consiste simplemente en extraer una parte que puede llegar a 2/3 del estómago. La medicina progresó más aún y se descubrió un nuevo campo que pasó a ser conocido como medicina psicosomática. Según esta nueva área de la medicina, el hombre no es un simple cuerpo carnal. Superficialmente es un cuerpo carnal, pero en esencia es un conglomerado mental. Así se desarrolló la medicina que defiende la necesidad de tratar al paciente considerando también los factores psicológicos, es decir, la medicina que envuelve el cuerpo y la mente. Si has descubierto que la úlcera estomacal también es una enfermedad causada por la mente y varios médicos han comenzado a preconizar que se produce la cura cuando orienta al paciente a que mantenga siempre la mente llena de sentimientos de paz y armonía,
Ellos mismos aplicaron este método de tratamiento y obtuvieron buenos resultados. El estrés. En Canadá, una autoridad mundial de medicina psicosomática afirma que todas las enfermedades se originan del estrés mental. Estrés significa depresión, tensión y agitación anormal de tu mente. La palabra estrés al inicio era un término específico de ingeniería referente al estudio sobre la resistencia de los materiales, pero posteriormente empezó a ser empleado para designar la tensión mental. Vamos a imaginar un tejado. Este tejado abre un libro, lo coloca sobre la mesa como si fuese un tejado. Debería hundirse debido a la fuerza de la gravedad, pero eso no sucede porque hay un equilibrio entre la fuerza de la gravedad y la fuerza interna que reacciona contra ella. Esta fuerza que reacciona contra la gravedad, que presiona el tejado hacia abajo, es el estrés. Supongamos que en una cierta familia la suegra presione a la nuera siente internamente un fuerte deseo de reaccionar, pero muestra una fisionomía normal como si no sintiese nada. En realidad, la mente de esta nuera no está tranquila. Dentro de ella existe el deseo de reaccionar a la presión de la suegra, pero ella disimula este sentimiento. Se da el nombre de estrés a este deseo de reaccionar contra alguna presión que viene de afuera. ¿Cómo lo eliminas? Me explayo un poquito más sobre el concepto de estrés. ¿Cómo eliminas el estrés? Las personas no se enfermarían si lograsen manejar hábilmente el estrés y extinguirlo. Por ejemplo, si la persona trabaja y elimina la energía de estrés golpeando la pared o expresando la cólera en una hoja de papel, logrará evitar enfermarse. Muchas veces las personas se curan cuando asisten al seminario de entrenamiento espiritual de Seishonoye y participan en la ceremonia de purificación de la mente. En esta ceremonia, los participantes escriben en una hoja todos los sentimientos negativos que tuvieron en el pasado, como odio, cólera, resentimientos guardados en el fondo de su mente, y enseguida lo queman ese papel mientras en conjunto efectúan la lectura de la sutra sagrada Lluvia Néctar de la Verdad. La cura ocurre porque el estrés que estaba oculto en lo profundo de esas personas se exterioriza y se elimina. El estrés provocado por la cólera desaparece por medio de actos como golpear la pared o exteriorizar por escrito lo que siente y enseguida quemar el papel, es decir, actos que desvían el sentimiento causante del estrés hacia otra dirección o hacen que él se consuma en el fuego. Pero es mejor encontrar un medio de extinguir el estrés sin recurrir a tales actos. No importa quién o qué nos esté oprimiendo, si es la suegra o si son los competidores en los negocios o quizás hechos que crean dificultades en nuestra vida. Debemos cambiar nuestra mente con relación a ellos, dirigirle sentimientos de gratitud. La gratitud posee la fuerza capaz de cambiar las distorsiones de la mente, volviéndola tranquila y pacífica. Si el estrés es la causa de las enfermedades, ¿cómo eliminarlo? Ante esta pregunta, el doctor respondió que no hay otro medio sino agradecer siempre. Ya casi estamos culminando para dialogar, ¿sí? Aquí escribí algo que te dice la presión. ¿Quiénes no están creyendo que tienen la presión alta o la presión baja? La presión alta no es dolor por falta de sal, ni problemas del corazón. Cuando la presión sube,
que es la sangre que sube a la cabeza, el cuerpo está peleando. Pero cuando baja, la sangre baja más de lo adecuado, es porque ya no te queda fuerza. La presión baja no es debilidad física, es agotamiento emocional profundo, falta de alegría de la vida. Es el alma que dice, ya no quiero discutir, ya no quiero discutir, ya no quiero sentir. ¿Y qué significa la sangre que sube? La sangre representa a tu círculo familiar. Y la presión, ¿cómo te relacionas con tu círculo familiar? Sientes que todo está recayendo sobre ti, que tú eres quien siempre tiene que mantener la paz y la sonrisa. Entonces, tu cuerpo elige bajar la presión para bajarte del conflicto. No lo sanas si haces eso. Solamente tienes que aceptar que tu familia hace y cumple su misión y el destino que cada quien ha elegido. A ti te toca vivir en armonía con tu mente. Y esas vibraciones, esas ondas vibraciones muy fuertes, poderosas, va a llegar a la familia si hay amor. Mañana más tarde, a mí una vez me dijeron, lo que tú haces del inicio que comencé la filosofía, me dijeron sí o sí, toda tu familia, antepasados entrarán a la casa llamada Seishonoye, porque todos son hijos sagrados de Dios, pero no todos van a ir al mismo tiempo. Es como cuando hay salones A, B, C, D. Los salones A son los niños que están más adelantados, quieren averiguar más. Y así va bajando el interés de los niños hasta que uno de ellos se da cuenta y pasa al salón A. Entonces no todos vamos en la misma dirección. Lo hermoso sería que todos juntos entremos y te conviertas en un líder donde quieras que toda tu familia avance. Aún así, aquella persona que uno cree que nos ha hecho daño, que también entre a esta filosofía maravillosa. Por lo tanto, hay que platicar. Vuelvan a leer, vuelvan a buscar esta información que voy a colgarlo en YouTube para que puedan anotar y puedan saber bien a qué se debe alguna de sus manifestaciones. La próxima semana voy a seguir rescatando más información, pero me gusta no solamente decir, tú esto es esto por esto, sino los conceptos que nos lleva a nosotros a generar algo en nuestro cuerpo. El odio, el rencor, que a veces viene de más atrás. Una pareja que ya se separaron hace 25 años y la mujer y el hombre, la mujer sigue odiando y hablando mal de él. Y el hombre al mismo tiempo sigue buscando la mujer perfecta, tomando a una u otra, y se vuelve muy carente económicamente. Entonces quieren venganza los dos. Y por eso es que tomaba los conceptos, he extraído algunos libros, pero falta un montón, mucha información, ¿no? al respecto. Y aquí les paso también pequeñas información más cortita que tomé hace mucho tiempo, ¿no? Cólicos menstruales y sufrimiento, ¿no? Y dice, me diagnosticaron con miomas y representan los resentimientos porque mamá deseaba tener varón y la hija guardaba resentimientos. Acuérdense mucho que todo el diálogo de la madre mientras está gestando lo recibe el niño o la niña. Entonces siente verdaderamente, porque como somos seres espirituales, siente los pensamientos de la madre. Oh, yo quería mujer, y lo contamos y no nos damos cuenta de lo que seguimos diciendo.
Entonces, guardar rencor, tener varón y la hija guardaba resentimientos. También guardan rencor al marido, pero si es soltera, tuvo pareja con quien la dejó y ella lo veía como marido, ya convivencia con una pareja y él la dejó y ella lo sentía que era su marido, ¿no? Y guarda resentimientos y genera mioma. Hay que hacer mucha oración de perdón, hacer también para la mamá. La tos de una persona y no le pasa, tose y tosa y no le pasa. Los científicos no podían curarla porque las causas se encuentran en el mundo espiritual. Hay quizás antepasados que murieron con cáncer a los pulmones o muerte de neumonía. La mente del tío sigue pensando que se encuentra enfermo. De un antepasado que descubren, sigue pensando, porque todos nos vamos con las experiencias que hemos registrado en la memoria de la mente. El familiar sigue pensando que sigue tosiendo. Entonces, por conexión de energía, alguna generación que estamos en esta generación, recibimos esas vibraciones y es como si nos trasladara esa emoción, ese pensamiento, ese dolor, y nosotros pasamos a tener ese dolor. ¿Qué hay que hacer? Rendir culto. Buscar y rendir culto quien murió de cáncer a los pulmones o que tuvo una muerte de neumonía. Un soltero con vivencia de parejas y los familiares los rechaza por la situación. Para el hombre le parece indiferente, pero para la mujer no. La mujer es más emocional, más sensible. La mujer se desmayaba cada mes y tenía resentimiento con sus padres y el padre había muerto. Cuando necesita hacer un trámite, necesitaba los datos de papá y no tenía el nombre de papá. Y ella guardaba rencor, responsabilizando por la ausencia de papá, porque sus padres no estaban casados. Mire, aquí hay una falta de conocimiento por parte de los padres, cómo puede afectar a los hijos algo, ¿no? Entonces, aquí ella no podía hacer un trámite porque le pedían datos de su padre y ella no podía darles, porque no había sido reconocida, ¿no? Una mujer que tiene osteoporosis, dolor en el cuerpo, cansancio, los alimentos procesados que no son beneficiarios para tu cuerpo es el azúcar blanca. Los refrescos que contienen azúcar pueden debilitar tus dientes y tus huesos. Se consume mucho azúcar, el cuerpo se ancha. El dolor del cuerpo, la causa puede ser sentimientos de culpa o deseo de ser amado. Debe amar más, sonreír al esposo, elogiar, agradecer, dejar de criticar. Será retribuido porque las mentes se comunican. Cáncer a la mama. El cáncer a la mama lo ha tenido la prima, la tía, igual. Tienen que extirpar el pecho. Autoanálisis. Hay que hacer un autoanálisis a papá y a mamá. ¿Has sentido alegría de abrazarlos? ¿Has sentido alegría de abrazar a mamá? Guardas resentimiento, odias a tu papá y se manifiesta como tumor. Agradecer a papá, agradecer a mamá por una hora. Ofrecer gratitud para antepasados. Buscar quién falleció con cáncer a las mamas y ofrecerle culto. Miren, a veces es difícil, es bien fácil decirles, tiene que agradecer a papá y uno sabe todo lo que puede haber vivido, todos los recuerdos que tienen en la memoria. Pero yo siempre digo,
Agradezcan a papá mirando el rostro de Jesús o el santo de su devoción. Agradezcan a mamá mirando la imagen de la Madre, de la Virgen. Y les va a ser bien fácil. Créanme, porque hubo un tiempo que comencé yo para sanar muchas cosas con mi padre, comencé a decir, tú eres mi madre, Dios, tú eres mi madre, Dios, tú eres mi madre, tú eres mi padre, Dios, tú eres mi padre. No se imaginan cómo evocaba ese sentimiento de conexión. Y comencé yo a no ver con esa tristeza o esa fuerza que tenía hacia al pasado, de lo que también uno ha vivido. ¿Por qué? Porque ellos hicieron lo que ellos creían que era necesario o la creencia que tenían. Pero ya uno tiene otro concepto, como lo que les he leído sobre el niño, ¿no? Otros conceptos para reaccionar sobre la vida, sobre el amor hacia los hijos. Háganlo, por favor. Yo les transmito algo que me sanó totalmente, ¿no? El amor a mi padre. Yo tengo un cariño a papá, y eso que era militar, y en ese tiempo yo no lo tenía, porque también comencé a tener un bultito en mi mama. Y yo no entendía hasta que conocí Seishon Oye. Me punzaron 2 veces sacando líquido. Bendito sea, fue líquido. Entonces dijeron, si se vuelve a llenar, tenemos ya que hacer una cirugía. Entonces yo dije, no, en ese tiempo. Pasa el tiempo, me vuelve a crecer y comienzo yo a escuchar estas bondades maravillosas y comienzo yo a entender que lo que yo estaba experimentando en mi cuerpo era la relación de mi mente hacia mi papá. Y comencé a hacer mucha oración de perdón. Todavía lo tengo porque no es solamente con mi papá, también era con el esposo, también era con el cuñado mayor. O sea, tengo que dejar de hablar de repente algo que uno exterioriza, dejar de hablar en cosas negativas de ellos para que eso totalmente desaparezca. Pero ya sé a qué se debe. Ya no hay ignorancia de falta de conocimiento, ya sé. Entonces uno lo puede manejar, lo puede retirar de uno mismo, ¿no? Soltera, repite que mi familia no hemos logrado avanzar en nuestros estudios. A veces teníamos resentimiento contra mis padres y guarda tristezas. El subconsciente no recuerda que es el 95%. No recuerda que es el 95%. Resentimiento porque papás eran pobrecitos, excepto su mente ha grabado rechazos. Busquen el libro de los jóvenes, decía. Dolor en la pierna de un hombre. Tiene que ser caridad, ayudar al prójimo por día, hacer feliz a una persona, invitar a reuniones, fisonomía alegre en el corazón. Persona casada en desarmonía con la esposa. Estudia fuera de su país y tiene problemas con su tutor. Agradecer por una hora, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Armonizar con la esposa. Tienen que estar la verdadera justicia. A veces cuando sentimos que algo ha sido injusto, la pareja o qué sé yo, o los padres, y te dice que la verdadera justicia no son las justicias de las leyes humanas, de la tierra, sino la verdadera justicia es estar de acuerdo con la ley de Dios, manifestar amor, reconciliarse, no criticar. La felicidad vendrá por la armonía, imaginar que su esposo o esposa esté junto a usted y agradecer si es que desean que esté junto, pero si no, agradecer para que a cada uno le vaya bien. Entonces, aquí yo paro, hay más información y les voy a tener más información sobre diabetes, más profunda sobre más cositas, pero me gusta así con conceptos. Ahora sí me permiten tomar agüita, gracias, y las escucho.
¿Qué les pareció el tema para observarlo, para practicarlo, para reflexionar? ¿Sí? Pueden abrir su micro, que yo las escucho con todo mi corazón. Pueden anotar lo siguiente. Si quieren, si ha reaccionado su conciencia sobre estos temas y qué es la relación en su mente con su cuerpo, hay 2 meditaciones. Y dice, en la noche, en la mañana, en la tarde también, les he explicado que ingresen autosugestión en la mente, en la mañana cuando se levanten. Pero estas son 2 meditaciones. Y dice, la grandiosa fuerza, ¿pueden cerrar un ratito sus ojitos y escucharme, por favor? Y lo van a repetir en su mente con los ojos cerrados y respiren 3 veces, ¿sí? 1, 2 y 3. Respiren y después suelten lentamente el aire. Nuevamente respiramos. Soltamos el aire muy lentamente. Una vez más, inhalamos. Soltamos lentamente el aire. Sigan con los ojitos cerrados y escuchen esta meditación. La grandiosa fuerza curativa ahora opera en mí. Y mi salud y mi cuerpo están en armonía perfecta. La grandiosa fuerza, vamos a recitarlo 3 veces. La grandiosa fuerza curativa ahora opera en mí. Y mi cuerpo y mi mente está totalmente en armonía. Gracias Dios, gracias Dios. Una vez más, la grandiosa fuerza curativa ahora opera en mí. Mi cuerpo y mi mente está perfectamente en armonía. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sigan con los ojitos cerrados. Hay otra meditación. Yo, con sus nombres, Silvia, Ani, Estelita, Celi, con sus nombres. Yo, Margarita, soy hija de Dios. Estoy mejorando cada vez más. Mi consciente está en plena acción con amor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, pueden revisar el YouTube más tarde, anotar, no solamente para ustedes, sino transmitir a algunas personas que se les van a acercar para que ustedes dan la información adecuada, ¿sí? Ani, Estelita, Celi, las escucho. Shailene, los escucho. ¿Qué les pareció esta información? Silvia, pueden abrir su micro para escucharla, ¿sí? Mientras yo tomo agüita. Gracias. Señora Margarita, gracias. Buenas tardes. ¿Qué te pareció, Celi? Sí. Hermoso, señora Marguita, como siempre, en nuestras clases de la espiritualidad es una vitamina para nuestra alma. Y a mí me encanta, como siempre le digo, ¿no? Es la parte como que mi camino ya es por ahí. Así que ha estado muy bonito hoy día el relato de toda la lectura. Me ha encantado también la meditación, señora Marguita. Muy bonito. Cómo nosotros conectar con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, y qué bonito también cada vez recordarnos cada vez más cómo nosotros mismos a veces por falta de conocimiento, falta de práctica, con la mente pues enfermamos a nuestro cuerpo, porque Dios nos manda sanos y brillantes, pero a veces por falta de, como le digo, de conocimiento, las prácticas adecuadas, pues
no nos conduce para, ¿no? Para estar bien. Entonces, sí, qué bonito seguir practicando la meditación con conciencia, cerrando nuestros ojos y de repente apagando el mundo externo y entrando un poco más al mundo interno, a nuestra alma. Ya estaba muy bonita, señora Marguita, y también y con constancia sé que todos podemos lograr sin acelerarnos tanto, y también que me ha encantado de que todo el mundo queremos, pues yo tengo esta información y todos queremos que practiquemos y vamos de la mano todos en conjunto, pero también algunos, pues como dice, otros están en otra aula y en otra aula y en otra aula, y todavía saber respetar un poquito su proceso de cada personita. Porque sí, a veces uno quisiera, pues, yo pienso que será como que yo quiero hablar inglés o chino y yo quisiera que, pues, hables esta semana, ¿no? Algo así. Pero de repente es ese respeto que de repente todavía con nuestros hermanos, nuestros hijos o las personitas que nos rodean a veces todavía, pues, también, ¿no? Están en su propio proceso, pero como dice, desde el amor, desde la oración, desde la paz, creo que vamos a lograr mucho. Y agradecerle siempre, señora Marguita, por darse su tiempo y su espacio y para seguir enrumbando con todos juntos en este camino maravilloso, que es muy bonito, que es muy nutritivo y saludable para todos. Es súper reconfortante, así que muy agradecida como siempre y bendecida con esos temas que siempre nos da un alcance a todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Celi. Gracias. Gracias. Hay que tener, como dice la expresión que yo aprendí de Seixo Noye, decir así es, no, decía el maestro, ¿no? Entonces hay que tener esa flexibilidad y esa misericordia y amor, la comprensión, ¿no? Hacia las personas que no todos giran. Entonces, es muy intenso a veces explicar todo un libro que darles el concepto y la manifestación que está generándose uno. Porque sé que en el camino de cada uno van a encontrar a alguien y ustedes tienen una respuesta para tranquilizar su mente y su espíritu, que sí hay una respuesta, sí hay una cura. A pesar que el médico les dice que no, sí hay una salida. Y eso se llama amor al prójimo, ¿no? Por eso te dice, si yo me respeto, yo voy a respetar al prójimo. Así que muchísimas gracias por tu participación, Celi, siempre maravillosa, mi dulce Celi, gracias. ¿Sí, Estelita? Gracias. Estelita? Bueno, Margarita, sí, muy agradecida por haber podido entrar hoy día a la clase, ha estado maravillosa, pero a veces es tan difícil, de verdad, uno se concentra tanto en ser pacífica, amable, respetuosa, ¿no? Pero de pronto el ruido externo te violenta y en ese momento, pues de verdad, uno comienza a sentir todos los dolores porque nuestro pensamiento ya de fastidio provoca molestia. Pero gracias a Dios estamos también en este caminar y podemos retomarlo y volver a concentrarnos en la paz, el amor, la tranquilidad que nos da un descanso al cuerpo, al alma y al espíritu, siempre acercándonos al ser divino, nuestro creador. Muchas gracias, Margarita. Cada vez entendemos por qué nos enfermamos, por qué la presión, por qué los dolores, ¿no? Y eso de la vista, pues claro, para mí fue que te digo, el detonante fue una caída para perder la vista, pero era porque había muchas cosas a mi alrededor desde joven que yo no quería ver y prefería no mirarlo para no hablarlo y no sentirlo. Y así uno siente que se protege, pero a la larga te causas daño a ti misma, no a los demás, porque el mundo sigue viviendo igual como quiere y uno que quiere cambiar no puede. Entonces ahora hay que darnos cuenta, ¿no? De que si algo nos hace daño, ¿para qué continuarlo? Hay que soltarlo nada más. La enfermedad creo que es el miedo que tenemos
a siempre sufrir algo y lamentablemente eso es lo que nos ocurre. Pero Dios en su infinita misericordia siempre nos pone personas que nos van iluminando y otras que nos aman y que nos quieren. Así que muchas gracias, Margarita, y a todas las compañeras que siempre nos conectamos. Yo no puedo entrar al YouTube porque tú sabes, Margarita, y todos que yo no sé manejar mi celular, dependo de mi hija y mi esposo. Afortunadamente, hoy día estaba acá mi esposo y él es el que me ha conectado. Y le doy gracias a Dios por todo. Muchas felicidades, Margarita, que tú y todas nuestras compañeras tengamos un maravilloso y hermoso día. Gracias, gracias, gracias. Ay, se me había ido la línea. Ay, qué pena. No se escucha su audio. ¿No? Sí, muchísimas gracias, Estelita. Solamente nos falta practicar. Sí. Pero lo que sí les he dicho en este día maravilloso es de que evitemos ya de estar hablando, si está manifestando algo en la vista, evitemos, está perfecta, está perfecta, está perfecta. Lo Sí. pasado es pasado, no vivir el ahora. Ah, no, ya. Sí. Miren nomás, yo les cuento un testimonio así rapidito. Mi hijita a toda costa quería llevarme al dentista. Y yo tenía un puente de mis muelas de atrás, porque de niña yo tenía traumas porque mi papá como policía siempre quería, y uno no lo entiende, ¿no? Me llevaba al hospital de policía a que me hagan la curación de mis dientitas, yo calladita ahí, porque la autoridad era fuerte. Entonces, siempre la tecnología, ¿no? De ese momento las maquinarias eran bien fuertes y el taladro, y yo recibía un trauma fuerte, un rechazo hacia eso. Cuando ya trabajaba todo, solamente si me dolía una muela, porque ingería demasiado dulce, porque faltaba dulzura en las manifestaciones, mucho dulce. Podía comprar una bolsa de gomita y me lo devoraba todo, falta de dulzura. Pero no sabía que a través de eso uno podía enfermarse, podría ser la diabetes, porque pensaba, ¿no? Falta dulzura, y la diabetes falta de dulzura. Entonces, cuando en eso, ahora que mi hijita quiere así, yo iba trabajaba y me dolía la muela, me iba a Rebagliati Brown, mejor que me extraigan la muela antes de que me la... No quería. Y no me daba cuenta, no era muy consciente de la estética, del cuidado, del amor hacia mí, a mantener mis muelas, ¿no? Y dejé de usar el puente, y cuando deja de usar la puente, todo se desmorona porque todo tiene que estar en armonía. Entonces se baja una muela, se sube y tienen que hacer más trabajo, y decía, tengo que sacar las 2 muelas porque has dejado de usar varios años el puente. Y uno se queda, ya no quería que me extraigan, quería dejarlo ya así, pero decía, no, se te va, tu hueso se debilita más, se pone más delgado, hay que hacer esto. Y ya mi hijita, pues, estaba ya tan preocupadita porque decía, tú no te cuidas, no te amas, deberías de aceptar, mamita, que no sé cuánto, ayudas a tantas personas y tú no te amas. Y se desespera la mi hijita. Ya, hijita, ya, por amor a ella, iré. Y por amor a ella, me tienen que extraer mi muela para ponerme otra. Y solamente pensaba, descuido el mío, Dios mío, qué descuido. Y uno se descuida, verdaderamente se descuida, esto y esto y el otro, una cosa, otra cosa, y se va descuidando de uno mismo. Y siempre me decían, cuando estás en el avión no te dicen primero tú busca la mascarilla y después puedes ayudar a los demás. Y uno se olvida de que tu yo es primero, pero no es egoísmo, porque estás ya preparada para servir a los demás, ¿cierto? Entonces, por eso es que siempre les digo, todo lo que yo averiguo, investigo, me ayuda más a mí. Ya de esto es también voy a pasar un escrito de Feng Shui. La casa tiene un espíritu. Vamos a ver qué espíritu es. Vamos a ver si necesitan mudarse o hacer reestructuraciones porque hay un espíritu, por eso hay enfermedades, carencias y un montón de cosas.
Entonces, esas experiencias, no eres tú nomás, Estelita, todos hemos pasado, yo no llegué todos hemos pasado por cosas. El Sí. detalle de la hora, Esa es la historia de la humanidad, que no hemos tenido informaciones correctas, a veces religiones, por mantenernos en sus grupos, callan muchas cosas y nos dejan avanzar a nosotros con temor, ¿no? Y de verdad no deberíamos de tener temor porque sabemos quién es el Padre y somos hijas de ese Padre maravilloso y somos sus hijas maravillosas también, ahora lo sé. Y por eso que de verdad, no veré con la vista, pero sí me doy cuenta de casi todo, ¿no? Y de todas maneras mi cuerpo todo anda bien. ¿Por pero qué? yo te Porque digo algo, escucho siempre. disculpa que te Sí. interrumpa, yo te digo algo, a veces nosotros nos disminuimos como hijas sagrados de Dios. Y yo, a través de las regresiones que me enseñaron, a través de leer un libro, comencé a hacer las regresiones. Es sorprendente ver una compañerita del colegio de mi hijo hablarme en arameo. Ella no ha estudiado arameo, pero ha vivido ahí en una de sus vidas pasadas. Ah, Puede volverse, se puede decir, agnóstica, no creer en nada y generar esclerosis múltiple la criaturita, ¿no? Pero la madre, esclerosis múltiple, tenía la abuela, tenía un tío. Ellos ya pasaron al mundo espiritual con mi amiga que conocí, y ahora es su hijita y es otra persona. Entonces, no desembalse por falta de conocimiento, por el miedo, por el odio, el resentimiento, el poco valor que uno se da, tiene que salir a la luz. Pero lo podemos reconstruir, que dicen mucho. Es sorprendente que se reconstruya todo y manejemos eso. Estas bondades que tenemos de los libros, si vieran, mi mesa está llena de los libros separando para poderle estar. Y hay más información, más información. Pero en el tiempo que sí. no alcanza para darles, ¿no? Así Sí, que, Margarita, muchas gracias. Sí, entendemos pues que creo que el mundo era globalizado siempre. Te cuento, hace algo pequeñito, yo estaba escuchando una canción turca que me encantaba, que era como romántica, así, ¿no? Y siempre la escuchaba. Y de repente un día me paro así al lado del televisor para escucharla más cerca porque me encantaba y lo comienzo a escuchar en español. Qué hermosa canción, había sido de amor, pero amor, amor del bueno, ¿no? Amor lindo. Y yo misma me quedé sorprendida, dije, uy, ya lo transmiten ahora en español. Al día siguiente volví a ver, no sé por qué, la había escuchado así, pero yo digo, pues, seguro que alguno de mis ancestros era de aquel lugar y tanto me encantó que la escuché en mi idioma. Y después yo misma me río y me quería acordar de la canción, me acordaba por partecitas y lo malo es que no lo pude, ¿cómo se llama? Escribir, ¿no? Tomar nota y ya me fui olvidando, pero sí suceden cosas maravillosas a veces, la mente es poderosa. Ahora sí me despido, Margarita, tengo que ir a muchas cocinar. gracias. Gracias. Muchas gracias a todas. Gracias, muchas gracias, Estelita, gracias. Silvia, Chelin, ¿desea aportar algo? ¿Les ha ayudado la charla? Sí, Chelin. Hola Margarita, siempre es un placer escucharte. De Gracias. verdad me siento muy afortunada de que nos transmitas todos estos conocimientos. Me Gracias. siento muy afortunada porque todas las cosas que me has dicho y que me aconsejas me han ayudado muchísimo. De verdad, gracias por hacer esto por nosotros desinteresadamente. Gracias. Lo que por momentos a mí me adolece es bastante el dolor de cabeza. Trato de evitarlo o minimizarlo, así, manteniendo mi mente ocupada, pero a veces, como hoy en la mañana, por ejemplo, no he podido ir a mi trabajo, es incapacitante, porque el dolor de cabeza se me acentuó y de un momento a otro me dio fiebre.
pero no tengo aparentemente una enfermedad más allá orgánica. Si pudieras decirme cómo puedo manejarlo, te lo agradecería muchísimo, por favor. Sobre todo este dolorcito de cabeza que te digo que es Sí, la fastidioso. cabeza creo que te duele el estrés. Estás muy estresada y preocupada por las partes materiales, los recursos, pero también te puede doler la cabeza porque necesitas, lo que te dije, viajar y empezar, ir a la provincia y hacer lo que te dije, escribir y hacer una reverencia, ¿no? Y de esa manera vas a empezar a dar luz a la mente de esa persona y esa luz va a ingresar a la luz de tus células, tejidos de tu cabeza. Mira, en Feng Shui te dice, pon en una tacita arroz, en otra tacita o vasito chico, pon sal nueva. Y en otro recipiente pon 3 moneditas. Y cerca de eso en la cocina, porque de ahí también viene la abundancia. En la cocina, cerca de ese conjunto que estás preparando, poner una plantita, ya sea monedita, llamadola, pero que se refiere al dinero. Y ahí viene la abundancia. Desechar todas las cosas que ya no uses, tener mucha luz, mucha limpieza por la casa que es espiritual. De repente ha habido muchos conflictos, muchas discrepancias, entonces necesitas ser purificada. Por eso te mandé la bendición del hogar. Eso hay que ser seguido. Porque cuando ya uno se tropieza, la pared ya no tiene cómo avanzar, ¿cierto? Entonces ahora hay que retroceder limpiando lo que se dejó impurezas. Por ejemplo, yo he pasado por todas esas limpiezas de la casa que teníamos. Ahora en esta casa que me mandaron espiritualmente que ponga balsitas que son como lingotes de oro, esas chiquitas de chinas, empecé a comprar esos y que los ponga en todos los ángulos en el suelo de la casa. ¿Qué representa? Que esta casa es próspera. Entonces, si yo pienso en carencia, estoy mandándole pensamientos a todas las vibraciones de las paredes, de las puertas, que somos muy carentes, porque por pensamiento se queda registrado. Entonces, por más que de repente ves tu cartera y no dispones para ir, venir, hacer cosas, entonces comienzas a llenar y te viene la prosperidad por algún lado. Se aplica Feng Shui, se aplica por... Yo soy un espíritu libre. Entonces no me quedaba centrada en lo que me decían, sino me gustaba, me llegaba a mí un poco de conocimiento de Feng Shui, me llegaba un poco de conocimiento de las velas, los colores, me llegaba un poco de conocimiento de los cuarzos, de los maíces, de las semillas. Por eso hacíamos la ceremonia de la tierra. Y yo les brindaba esa información a la sede de Seishonoye. Pero bueno, hay que respetar su modo de ser, pero yo lo hacía, porque lo hacía en la casa, lo hacía en un jardín de alguna de las personas que querían donar su jardín para que sea bendecida su casa. Entonces siempre hay. Después mantener flores de color rosado. Y sí se puede, tienes que decir sí puedo, voy a invertir en esto. Yo invertía en limones verdes, compraba lo más barato, ahora el limón está como a 6 soles, 7 soles creo, pero siempre tenía una vasija de vidrio o de cristal de limones, y los limones a veces se ponían un poco oscuros porque yo recibía muchas personas en la casa de surco, entonces no todas las personas tenían una mente muy clara, ¿no? Entonces absorbían todas esas energías, poner sal en cada habitación, y de repente se moja, la sal se disuelve, entonces hay que cambiarla rápido porque te está ayudando a liberar. Poner plantas de repente en un conjunto, en un lado, porque eso va a absorber la parte energética de la isla. Pero lo más importante es perdonar, tener perdón a todo. ¿Por qué? Porque la persona es la que ha hecho sus actos. Si ha hecho actos, ¿por qué me tengo que enfermar yo? Porque estoy odiando de tal manera que eso rebota en mí.
Entonces me ensucia, me envenena mis células, mis tejidos, mi sangre. Y comienza como los leí, no sé si tú has escuchado sobre la presión alta. ¿Escuchaste en ese momento, Jenny? Sí, Ah, sí, ya. escuché. Entonces, es eso, ¿no? La presión alta de tanta lucha, mucha lucha por la familia. ¿Quién es la familia? Tu hijito, tú. No necesitas tener tanta lucha, sino ser. No estar, sino ser. ¿Qué es ser? Tú eres hija sagrada de Dios. Nosotros a veces tendemos a odiar, guardar resentimiento y nos sentimos omnipotentes, o sea, alguien que no ha hecho nada. Pero en el caso que les digo, ¿no? Me llevaba mi papá al dentista y tenía yo miedo a la autoridad, pero al mismo tiempo rechazo porque no tendía a abrazar a papá, no tendía a decirle cómo está papá, porque le tenía miedo, pero es un rechazo. Entonces, mira, después ya que conozco estas bondades todos, he llorado tanto. ¿Por qué no te decía que te quería, papá? Porque perdí mucho tiempo hasta que lo vi ya muy anciano, ya terminando sus días. Y uno pierde el tiempo de mirar mal a la otra persona. Entonces, tú estás viva, estás presente, cumpliendo tu misión, yo también. Hagamos las cosas, soltando a las personas, que es parte de repente de su deseo, de su misión para cosas, pero no es la tuya. Tú tienes que saber qué misión tienes en esta tierra. Odiar, tener enfermedades que te va a acarrear más salida de dinero o perdonar verdaderamente, ¿no? Y agradecer. Por eso le dice, tienes que agradecer en 1 hora. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Mientras vas haciendo tus cosas, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, de esa manera se acostumbra tu mente a ser más dócil. Y con una mente más dócil, lógicamente la sangre tiene que bajar, circular por todo el cuerpo en forma normal, como debe de ser, funcionar, porque todo el organismo es espiritual. Entonces, hablarle a la parte espiritual. También te voy a mandar algo de Yogananda para que empieces a recitar de tu cuerpo. Voy a buscar a ver sobre la sangre, pero ya más directo es la presión. Y es lo que tienes que sí o sí darte tu tiempo para conectarte con la tumba de tu papá, ¿no? Muchas gracias, Margarita. Gracias. Yo te mando, esta semanita he estado, pero a full, ayer vino visita para verla mi mamá esta tarde, mi familia, entonces todavía no puedo, mi hijita va a viajar nuevamente, así que yo te mando para podernos conectar nuevamente, ¿sí? Y todavía te tengo pendiente, ¿no? Que ya lo encontré, así que en cualquier momento te mando un audio sobre la información, ¿sí? Pero algo te he dicho aquí, dentro de la charla. Gracias. Sí, lo voy a hacer. No te preocupes, lo estoy planeando irme a Huacho. Ya más o menos he coordinado con mi hermano y lo voy a hacer a fin de mes. Escribe Claro. todo lo que sientes aquí, ¿sí? Todo, todo. No dijo esa niñita, escríbelo y pónselo. Cada vez que quieras ir con un libro de sabiduría, escribe. Eso también lo he hecho yo, mira, ¿ves? Todo lo que yo veía, hasta escribir la sutra. Por ejemplo, ¿has comprado la sutra tú cuando has ido a Seishonoye? Sí, sí lo compré, la completa. Una vez seguimos nosotros un módulo y nos tocó en una de las clases escribir en una telita la sutra. Y una de las jovencitas, una jovencita que iba, era impresionante, muy hermoso. Había escrito en una sábana blanca toda la sutra. Qué bonito en plumón indeleble. Podrías escribirle la sutra y ponerle en la cama de tu hijo. Trata de hacerlo, ¿sí? Leer la sutra te da mucha paz, porque necesita tu cabecita tener más paz y confiar y tener fe. Te va a mandar cositas de prosperidad.
¿sí? Pero ya te estoy adelantando. Flores rosadas, solamente rosadas. Ese dato me lo dieron en Hacho. La señora que siempre yo compraba rosas, un día se me dio por querer hablar conmigo. Entonces me decía, usted sabe que siempre tenía yo uno de mis clientes que venía y se llevaba un camión de mis rosas rosadas. Y nunca le preguntaba, me decía, bueno, como me compraba todo. Y un día le pregunté, ¿y para qué lleva tantas rosas rosadas? Y dice, sanadoras de pareja. Yo soy sanador de pareja y yo hago trabajos para las parejas. Y el rosado sana. Entonces, también sabía que el rosado te genera en la mente exquisitez en la parte de prosperidad de dinero. Y yo me dio ese dato por algo. Yo siempre digo, las cosas me vienen por algo. Y yo compraba los martes todo el tiempo rositas rosadas. He hecho se puede decir una limpieza de muchos conceptos en mi mente con los objetos, con la naturaleza. Así que ya te doy ese dato. De florecitas rosadas, que sea un sol, aunque sea 2 rositas, 2 por 5 soles que a veces venden, pero empieza, ¿sí? Así que gracias, Sheila. Muchísimas gracias, Sheila. Muchas gracias, Margarita. Un beso enorme. Igual manera para ti, un abrazo, unas bendiciones para cada uno. Silvia, ¿deseas mencionar algo, Silvia? Para dar por cerrado nuestro día. Traten de revisar el YouTube, los que tengan o los que han anotado. ¿Sí, Silvia? Sí, buenas tardes a todos, Margarita. Buenas tardes. Sí, me gustó bastante, bien bonito, bien maravilloso, ¿no? Saber de que cómo se llaman las enfermedades a veces tiene que ver con nuestro ancestro, ¿no? Emociones, sí. Sí, con las emociones. Y sí, muy bonito también lo que habló sobre los niños, cómo son criados, son pues grandes, ¿no? Cuando si les han tratado mal, les han pegado. Por eso que también de grandes ellos tratan mal a sus hijos. Y eso seguro tiene que ver. O también tantos delincuentes, tantos sicarios. Yo me ponía a pensar, ¿por qué serán así? Decía yo, seguro que los de pequeños los han tratado mal, pues, ¿no? Sus padres no han tenido cariño, amor, no los han abrazado. Por eso serán así. Y sí, pues ahorita que escucho, ¿no? Tiene que ver bastante. Tiene que ver bastante eso. Me gustó bastante. Se aprende bastante, Margarita. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Shailin, Celi, Silvia. Gracias por su conexión. Aporten a las demás personas, alguien que se le acerque esta información que les va a ayudar. Así ayudamos mucho al mundo, ¿sí? Gracias a cada uno, que tengan un fin de semana maravilloso. Las espero la próxima semana con más información. Inviten a los que crean necesario. Ahí tienen el link, participen nomás el link, ¿sí? Gracias. Sí, gracias. Muchas Voy a gracias. poder escuchar en YouTube. Sí, para reforzar. Gracias. Besitos para cada uno de ustedes. Bendiciones. Que todo sea esta semana, ¿sí? Gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias. Bonito Gracias, día. señora Margarita. Gracias, Celi. Gracias.